¿qué está pasando con los profesores, con los maestros, en esta relación o en este trabajo de enseñanza-aprendizaje, en la relación con sus alumnos, entre ellos, con las autoridades? ¿Qué está pasando ahorita mientras está la pandemia y los niños y los jóvenes tienen que aprender desde casa? Claro, ¿no? Pues, mira, es grandísimo, grandísimo el impacto, ¿no? Lo que ocurrió a partir del 19 de marzo, cuando se dio el comunicado de que se iban, bueno, que se iban a suspender de alguna manera las clases. No sabíamos que por tanto tiempo en ese momento, creímos que iba a ser menos tiempo, pero bueno, ya ahorita llevamos aproximadamente pasado los 6 meses, 6 meses trabajando así desde casa, y ha sido un impacto en el sentido de que había maestros, por ejemplo, que tenían 40 años de servicio, 30 años de servicio, 20 años de servicio, o sea, muchísimo tiempo trabajando ya en el sistema educativo, y que, digámoslo así, no es porque no les preocupe su profesión o profesionalizarse, sino más bien porque no habían requerido aprender nuevas cosas o nuevas herramientas realmente, pues no habían tenido como una actualización eh, o de alguna manera no urgía esa parte, ¿no? Porque su experiencia, digamos, lo de que salen de la escuela, de las normales, puede ser algunos los primeros 5 años donde se van construyendo las bases de su filosofía, de su estilo docente, y a partir de ahí la experiencia les puede dar para trabajar por muchísimos años, que eso es lo que venía pasando en maestros que yo conozco, que no digo que sean malos, eran muy buenos en el aula, por supuesto que eran muy buenos, pero que de alguna manera sí se habían quedado ya sin seguir estudiando, sin seguir conociendo otras cosas, otras herramientas, otros puntos de vista. Y ahora es o sí, porque eran compañeros que de alguna manera también no querían entrarle mucho a lo de la tecnología, a las herramientas digitales y a esto, y ahora pues, no tenemos de otra, o sea, es entrarle o no entrarle. Y aquí justo quisiera yo hablar de la primer clave o primer tip que yo quiero compartir el día de hoy con todo el auditorio, porque no solamente es en la cuestión de los maestros, fíjate, es también en la sociedad en general, lo que tiene que ver con aceptarnos o aceptarnos como aprendices, como novatos en esta nueva era. Porque como teníamos el mundo antes del 18 de marzo, como lo veníamos viviendo, pues bueno, ya éramos expertos, ¿no? Ya éramos maestrazos en lo que hacíamos, cada quien en nuestro contexto, como papás, como ingenieros, como profesionistas, como maestros, de acuerdo a cada quien en el contexto que se ubica. Sin embargo, ahora se rompe el paradigma y ahora todos tenemos que volver a aprender, pero lo primero que tenemos que aceptar es aceptarnos que somos... Te me fuiste, sí, pero Arturo. ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Sí, sí, ¿verdad? Ahí estás bien, ya estás bien. Me quedé en que ahora tenemos que aceptar, a ver, entonces ahí retoma la idea. Sí. Aceptar que tenemos que aprender de nuevo y no precisamente, porque también fíjate que algo muy curioso que pasa, muchos comentan, o bueno, tienen yo digo que es una falsa idea, esa falsa idea de decir cuando regresemos a la normalidad. Ese cuando regresemos a la normalidad, yo creo que suceda. Yo creo que yo cambios coincido contigo. integrar, y tenemos que integrar todo esto en la sociedad, en todos los contextos y en todas las áreas. Entonces, primero, aceptar el cambio y aceptarnos también que estamos aprendiéndolo, que no lo controlamos, que no lo manejamos, que no somos expertos, pero que estamos en el camino de aprender y de manejar tal como lo hacíamos antes. Muy bien, entonces la primera clave es aceptar que primero, pues que todos estamos aprendiendo, que todos somos nuevos en nueva normalidad, ¿no? Entre comillas, que todos somos nuevos en esta nueva forma en que estamos funcionando. Ya sea que después regresemos a clases o que las gentes vuelvan a sus oficinas o que haya estos de mitad y mitad o como sea, pero ya como claro. Bien dices, ya no va a volver a ser como antes. Y todos, profesores y alumnos y mundo en general, estamos experimentando
y formando nuevos hábitos de convivir, ¿no? De vida y de convivencia. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que sí es una gran clave. Primero, reconocer que estamos en un punto de la vida de la humanidad y personal y familiar y educativa y todo que nunca habíamos estado antes. Y que lo que ahora nos toca vivir, de alguna manera lo que pasó quedó trastocado y ahora estamos creando estas nuevas formas de convivir, de aprender, de relacionarnos. Y no sabemos, además estamos como al borde de algo que es totalmente nuevo, lo vamos creando. Y entonces ahí vamos todos, incluidos los profesores, incluidos los alumnos, incluido el proceso de enseñanza-aprendizaje público, privado, en México y en el mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, esto no es de México, esto es a nivel mundial. Y fíjate, quiero dar otro dato interesante porque me llamó la atención. De alguna manera, y yo al principio empecé con esta parte, hablo específicamente de México, no hablo de Latinoamérica o de otros países, pero específicamente de México sí nos agarró mal parados esta crisis, porque deja descubierto todas las deficiencias que había en el sistema educativo. Estaba checando, por ejemplo, un caso que hay en Uruguay. En Uruguay desde el 2007 tenían ya un órgano encargado de, precisamente aquí lo estaba anotando hace un rato, se llama el Plan Ceibal en Uruguay, que desde el 2007 está activo y precisamente es un organismo que se llama Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Entonces, ¿te imaginas? Ellos casi 13 años trabajando ya este modelo de alguna manera, pues bueno, digital, los gobiernos ya estaban preocupados por implementar este tipo de herramientas. Y en México, pues bueno, nos agarró mal parados y ya cuando empezó todo es que empezamos a buscar las estrategias y las formas, que lo estamos sacando adelante, sí lo estamos sacando adelante, pero eso no deja de lado de que sí no teníamos la preparación, no teníamos la infraestructura, no teníamos las condiciones de haberlo hecho, porque anteriormente nadie puso ese foco de atención. Muy bien, pues sí, eso es de llamar la atención. Así es que bueno, pues visto desde el punto de vista, me da gusto que tengamos este evento disruptivo, al menos para que la educación en México tenga de repente un pivote y cambie y brinque, ¿no? Porque tenemos muchos retos. Entonces, bueno, así como la visión que tú tienes me gusta. ¿Por qué? Porque es optimista, ¿no? Es optimista y lejos de... Porque la lectura que se hace generalmente no es optimista, ¿no? Estamos hablando de datos, por ejemplo, que 1.800.000 alumnos no se inscribieron a este nuevo ciclo escolar por la pandemia. Datos, por ejemplo, de 12.5 millones de personas que perdieron empleo este año en esta pandemia. Entonces, no hay alumnos, niños, jóvenes que no tienen máquinas en su casa, internet en su casa para que puedan tomar sus clases. O este tema de la televisión, que a veces dicen, bueno, en este tema de dar clases por televisión no es de ida y vuelta, ¿no? Es solo un monitor que está diciendo cosas y pues tiene esa deficiencia que no puede ir y venir. Entonces, no es lo mejor para aprender. Es lo que hay, pero no es lo mejor y lamentablemente puede eso hacer que la brecha entre los más desfavorecidos con las clases medias se haga todavía más grande. Entonces ese es un reto muy fuerte, es algo muy grande y es algo muy pesaroso porque no va a ser como para muchas generaciones o al menos una, pero entonces esas cosas sí bajonean, como dicen, ¿no? Sí bajonean, pero me gusta que haya esta otra visión de tuya y espero que sea compartida con muchas personas que trabajen en temas educativo, de todos los sectores, que digan, bueno, este es un momento para que innovemos, para que digamos, ok, vamos a dejar de ser tan tradicionales y vamos a entrarle al quite, ¿no?
y dar ese salto que necesitamos todos. Como tú dijiste, no solo las personas que están en educación, maestros, alumnos, sino toda una sociedad, ¿no? Es un tema de toda una sociedad y que todos estamos nuevos.